Después de considerar el mundo jurídico de manera general, después de penetrar y tratar de explicar los componentes y las distintas dimensiones y los elementos de cada dimensión del mundo jurídico en abstracto, sin tomar en cuenta qué aspecto del mundo jurídico estamos hablando, tenemos que introducirnos en algunos sectores específicos del mundo jurídico. Porque si bien uno puede hablar de muchas cosas, puede hablar del tema de las normas, de las adjudicaciones, de las exigencias de justicia, del ordenamiento normativo, etcétera, y eso lo puede referir a cualquier parte del mundo, del derecho, del objeto del derecho. Sin embargo, es cierto que no es lo mismo cuando estamos hablando del mundo jurídico que se relaciona con el matrimonio, la familia, o el mundo jurídico que se relaciona con la actividad comercial, o el mundo jurídico que se relaciona con el trabajo bajo relación de dependencia, o el mundo jurídico que se relaciona con las elecciones, o la organización del Estado, o el mundo jurídico que tiene que ver con las jubilaciones, etcétera, 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 etcétera. Es decir, hay especificidades en el mundo jurídico, es decir, aspectos específicos, especiales, que se distancia, que se diferencia del criterio general. Estas especificidades dan lugar a lo que se conoce como las ramas del derecho cuando se especifica por la materia. Nosotros tenemos, en el mundo jurídico se puede especificar teniendo en cuenta la materia, teniendo en cuenta el contenido de aquello que se piensa jurídicamente. Y entonces si pensamos jurídicamente el comercio, aparece una rama del derecho que es el derecho comercial. Si pensamos el aspecto del mundo jurídico que se relaciona con el vínculo entre un empleador y un trabajador, tenemos una rama del derecho que se llama derecho del trabajo. Si pensamos en la parte del mundo jurídico que se vincula con la organización del Estado mismo, y sus fines, y sus órganos, tenemos una parte del mundo jurídico que está regulada por una rama llamada el derecho constitucional. Ahora, estas ramas tienen una característica, una nota particular, que es la autonomía. ¿Qué es esto? El derecho es uno, ¿no? El mundo jurídico es uno. Ahora, dentro del derecho, dentro del mundo jurídico, tenemos unos sectores, un conjunto de la realidad que requiere alguna solución especial, que requiere una manera de verla jurídicamente que tiene ciertas características propias, ciertas peculiaridades. Nosotros no podemos pensar igual el derecho si estamos hablando de la familia o si estamos hablando de un cheque. No puede ser igual, porque tiene requerimientos diferentes, lo que es el mundo de la familia que lo que es el mundo de los títulos comerciales como los cheques. Eso nos permite decir que hay ciertos sectores del mundo jurídico que adquieren como una autonomía. Autonomía quiere decir que pasa a tener sus propias reglas. Reglas que son diferentes a las reglas que va a tener otra parte del mundo jurídico. Pero estamos hablando de autonomía, no de soberanía. Soberanía es el poder que no depende de nada. No, todas las ramas del derecho son ramas del derecho. Si fuera soberanía ya no sería derecho, se saldría fuera del derecho. Son aspectos, son porciones del mundo jurídico que tienen cierta relativa autonomía, pero no independencia, si no sería soberanía, si no, no sería derecho. A lo largo de la historia del derecho, lo que en su origen era todo un conjunto indeterminado de reglas y principios y soluciones y casos y exigencias de justicia mezcladas, a lo largo del tiempo se fueron especificando algunas áreas. Y entonces, por ejemplo, en la Edad Media, los comerciantes se empezaron a dar cuenta que ellos necesitaban un derecho más ágil, más rápido, más seguro para poder realizar sus operaciones comerciales, y así fue como nació el derecho comercial.
Y en la edad contemporánea, después de la Revolución Industrial, se advirtió que el derecho civil y el derecho comercial no eran buenos para pensar en la relación entre empleador y trabajador, porque el trabajador, en cierto sentido, está en una situación de inferioridad. Y entonces esa regla que existe en el derecho civil y en el derecho comercial, de la autonomía de las partes, o sea que las partes acuerdan lo que les parece mejor a sus intereses, en el derecho del trabajo no podía estar, porque tenía que haber una base, un mínimo, que no se le puede permitir al trabajador que renuncie, porque si no, necesitado del trabajo, iba a aceptar trabajar por 20 horas, por 2 pesos, sin vacaciones, etcétera, etcétera, si la situación estaba complicada. Y así nació el derecho del trabajo o el derecho laboral. Entonces, a lo largo del tiempo han nacido ramas del derecho. Dentro del derecho se ha autonomizado la forma de abordar un sector particular del derecho. Y así podemos hablar de estas ramas del derecho, que no son otra ciencia, porque estamos hablando de la ciencia jurídica, pero que sí es un modo particular, un modo peculiar que se especifica la consideración jurídica cuando aborda un área del mundo jurídico. ¿Qué es lo que hace desarrollarse una rama del derecho con autonomía? Bueno, la autonomía primero tenemos que tener en cuenta que es una cuestión de grados. Puede ser más autónoma o menos autónoma. Puede ganar autonomía un área del derecho o puede perderla y resignarla. Puede tenerla más o menos. Es una cuestión de grados. Y que además tienen distintas manifestaciones la autonomía. Y por eso podemos distinguir tipos de autonomía. Y podemos hablar de autonomías materiales, o sea, de contenidos, y derivadas, que son consecuencia de las materiales. Dentro de las autonomías materiales tenemos una autonomía principal. Esa autonomía principal aparece cuando un área del derecho, cuando una parte del mundo jurídico tiene exigencias de justicia propias y principios de solución particulares propias de esa área, que son especiales. Por ejemplo, en el derecho del trabajo existe la necesidad de justicia de proteger al trabajador. Porque en esa relación de fuerza entre empleador y el trabajador, o al menos en el trabajo propio de la revolución industrial, hablamos del obrero, del operario, el obrero está necesitado de su trabajo, tiene menos, podríamos decir, y está en una situación de inferioridad económica respecto del empleador, está en una situación de inferioridad técnica y de conocimiento respecto del empleador, y por tanto fácilmente el empleador se podría aprovechar de él. Y entonces el trabajador necesita una protección especial. Y esa es la exigencia de justicia que hace nacer el derecho del trabajo, al cual el derecho del trabajo responde con algunos principios, como el principio indubio pro operario. En caso de duda, se debe estar a lo más favorable del trabajador. O como el principio del orden público laboral. Las normas, los beneficios que la ley le concede al trabajador pueden ser aumentados por los acuerdos entre trabajador y empleador, pero no reducidos. Es un principio propio del derecho del trabajo. Todo eso nos muestra que tiene autonomía el derecho del trabajo, autonomía principal. Y lo mismo podríamos hablar, por ejemplo, del derecho comercial, que tiene como exigencia de justicia la velocidad y la seguridad de las relaciones comerciales. Por eso históricamente la prescripción en el derecho comercial ha sido mucho más rápida que en el derecho civil, ha sido de meses, no de años. Porque imagínense que se destruye una economía si a alguien le pueden reclamar comercialmente algo porque pasó hace 2 años y medio. ¿Cómo las personas pueden tomar decisiones económicas así? Necesita celeridad, o sea, velocidad, y necesita seguridad. O el derecho penal, cuya exigencia de justicia es la necesidad de proteger al reo, de proteger al que está siendo acusado, para que el poder no se aproveche del poder, el poder del Estado, no se aproveche de la fuerza, y a través del derecho penal se garanticen algunas reglas y algunas exigencias.
de ese sometimiento al poder represivo del Estado de un particular. Entonces para ver si tenemos una rama autónoma, tenemos que ver si tenemos una autonomía principal, o sea, si tenemos una exigencia de justicia especial, diferente. Y por eso principios de solución especiales y diferentes también. Estas exigencias de justicia hacen que después aparezcan otras autonomías secundarias. Por ejemplo, autonomía legislativa. Autonomía legislativa quiere decir que tienen leyes propias de esa rama. Por ejemplo, el derecho penal tiene un código penal. Por ejemplo, el derecho del trabajo tiene una ley de contrato de trabajo, más una ley de jornada, una ley de salario mínimo. Sí, tienen leyes propias. ¿Por qué tiene leyes propias? Porque necesita soluciones propias. ¿Por qué necesita soluciones propias? Porque es autónomo. Entonces no alcanzan con las soluciones que están en el Código Civil o que están en otras normas. Necesita específicas. A veces, la rama del derecho también tiene autonomía judicial, o sea, tiene tribunales propios. Si a una persona la despiden y tiene que iniciar un juicio contra su empleador, lo va a tener que iniciar en un juzgado del trabajo. En cambio, si una persona quiere reclamar porque no le dejan ver a su hijo, eso lo tiene que plantear en otro juzgado, que es el juzgado de familia, porque pertenece al derecho civil, que tiene autonomía. Y si se trata de una persona al cual hay que condenarla por un hecho que cometió, por un delito, lo va a juzgar un tribunal penal o criminal. Tanto el derecho del trabajo como el derecho penal tienen autonomía legislativa y autonomía judicial. Y además suelen tener o pueden tener autonomía administrativa. Autonomía administrativa quiere decir que en el Estado hay órganos específicos que se dedican a ese campo del derecho. Por ejemplo, existe un Ministerio de Trabajo o Secretarías de Trabajo que se ocupan de la relación laboral. Eso es otra muestra de autonomía. Pero como yo les dije antes, la autonomía es cuestión de grados. Porque por ahí hay ramas del derecho que no tienen tribunales propios. Por ejemplo, el derecho constitucional no tiene autonomía judicial porque en Argentina todos los tribunales deben y pueden analizar la constitucionalidad de las normas y los actos que se les someten a su juicio. No hay tribunales constitucionales en Argentina que se ocupan de analizar solo el tema constitucional. Hay otros países que sí, España, por ejemplo, Alemania, Colombia, tienen tribunales constitucionales. Si en un juicio se plantea una cuestión constitucional, se manda a ese tribunal para que resuelva el tema constitucional. En Argentina no, el control de constitucionalidad es disperso. Todos los jueces tienen que examinar la constitucionalidad de las normas. Entonces esa autonomía, la autonomía judicial, no la tiene, pero no quiere decir que no sea una rama autónoma el derecho constitucional. Porque la autonomía es materia de grados, no tiene total autonomía, pero tiene una autonomía muy, muy importante. O por ejemplo, la autonomía legislativa con el Código Civil y Comercial del año 2015, el derecho comercial y el derecho civil parece que perdieron autonomía entre sí, porque antes cada uno tenía su código, Código Civil y Código de Comercio. Pero que ahora estén unificados no quiere decir que hayan desaparecido las diferencias que hay entre las relaciones entre las personas y que hay en las relaciones del comercio. Es decir, la autonomía legislativa retrocedió, pero eso no quiere decir que haya desaparecido totalmente la autonomía. Después, como consecuencia de esto, aparecen autonomías derivadas. Por ejemplo, autonomía científica, que quiere decir que tiene principios propios, principios científicos. Autonomía académica, que quiere decir que tiene cátedras, materias, libros, manuales. Autonomía pedagógica, que quiere decir que tiene su propia manera de enseñarse, su propia manera de practicarse. Autonomía educativa, que quiere decir que le da al que está estudiando derecho una perspectiva diferente para educarse que las otras. Que puede haber estas autonomías en mayor grado o en menor grado. Lo importante en esto es que tengamos claro
Que cuando hablamos de una rama del derecho, nos podemos preguntar si tiene autonomía. Si tiene autonomía quiere decir que tiene soluciones propias, que la debemos buscar en esa rama y no en las otras ramas, y que puede tener distintas manifestaciones y distintos grados, desde las exigencias de justicia y los principios de solución, hasta leyes propias, tribunales propios, organismos administrativos propios. Recorriendo este tema de las autonomías, nosotros podemos encontrar en el derecho, en el mundo jurídico, distintas ramas. Algunas ramas que son tradicionales, que son históricas, aunque fueron apareciendo en determinado momento de la historia. No es que existieron siempre estas ramas, desde sus mismos orígenes en el antiguo derecho romano, por ejemplo. No, fueron apareciendo después a lo largo de los siglos, pero que estaban consolidadas para principios del siglo XX. Y después hay nuevas ramas, ramas recientes. Entre las ramas tradicionales podemos contar las llamadas ramas del derecho público, donde tiene gran presencia el Estado, con su poder y el interés general prevalece, como el derecho internacional público, que regula la relación entre los Estados, el derecho de la integración, que regula cuando los Estados se unen y dan lugar a órganos supraestatales, a órganos que están encima de los Estados, el derecho constitucional, que le regula la organización fundamental del Estado, el derecho administrativo, que regula la prestación de los servicios públicos, el derecho penal, que regula la represión de los delitos a través de las penas, el derecho procesal, que regula el proceso judicial, el juicio, el derecho de la seguridad social, que regula la atención que se le puede dar a las contingencias que una persona puede tener en su vida, puede envejecer, se puede enfermar, puede tener cargas de familia porque nacieron hijos, y entonces está esta rama del derecho que trata de ayudar. Las ramas del derecho privado, en donde no está presente el Estado con su poder, sino que prevalece aquí el interés particular, como el derecho civil, que regula la vida normal de la persona, el derecho comercial, que regula la actividad mercantil, el derecho laboral, que regula la relación de empleo privado. Y ustedes ven que tanto seguridad social como laboral tienen signos de interrogación, porque hay algunos autores que plantean que además del derecho público y el derecho privado, hay otra rama del derecho que le llaman derecho social, donde por ejemplo estaría el derecho laboral, el derecho de la seguridad social, aquí en este tipo de ramas. Pero recientemente, a partir de los nuevos desafíos, de los nuevos problemas que enfrenta el ser humano, aparecen nuevas perspectivas del derecho, nuevas maneras de pensar el mundo jurídico, a partir de determinados problemas particulares, que hace que se empiecen a generar nuevas ramas, que vamos a llamar ramas transversales. ¿Por qué transversales? Sí, porque al mismo tiempo abarca cuestiones de las distintas ramas tradicionales. Es como que las cortaran, las atraviesan a todas. Por ejemplo, pensemos en el derecho de la salud. Con ocasión de la pandemia, el derecho de la salud, sin duda que es un derecho importantísimo. El derecho de la salud tiene aspectos constitucionales, aspectos administrativos, aspectos civiles, aspectos comerciales, aspectos laborales, porque también están los trabajadores de la salud, aspectos de la seguridad social, porque tenemos la cobertura de obra social. Por eso transversales, porque atraviesa distintas ramas a partir de una necesidad especial que hace que se desarrolle muchísimo, como es el derecho de la salud. Y así podemos hablar del derecho del consumidor, el derecho de los recursos naturales o el derecho ambiental, el derecho de la salud, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho de la ancianidad, el derecho de las nuevas tecnologías, el derecho del arte, el derecho de la ciencia, el derecho a la educación. Son nuevas ramas que están avanzando y están ganando terreno en esta cuestión de la configuración y la especificidad del mundo jurídico.